La corona. Mire la corona de espina. Es un milagro. Es un milagro. La corona cayó de la cabeza al cuello. Buenas noches, ¿cómo están? En vivo y en directo haciendo Así Somos, y como ya ven en imágenes al Cristo de Mayo y su representación, de alguna manera hay imágenes con gentileza de un canal amigo, vecino, que le agradecemos por supuesto. Ajá. El milagro del Cristo de Mayo, ya estamos aproximadamente a 3 días de su conmemoración, de su aniversario y por supuesto también de su procesión y la misa también que va a estar. En todo esto en la iglesia San Agustín, ahí hay afiches dando vuelta, hay horarios también porque si usted quiere ir a visitar y ser parte de esto que en realidad es tan emblemático, y además de eso es bien polémico a la vez, porque es una figura religiosa, va de la mano con una religión en particular, hay devotos de él, hay una historia detrás, pero hay algo muy, muy particular que tiene que ver con fenómenos también de la naturaleza, con los terremotos. ¿Por qué? Todos los detalles y toda esta información, como siempre, Juan Andrés Alfate. Hola, hola, muchas gracias, querida Camila. Como tú bien dices, el Cristo de Mayo, que antes era conocido como el Señor de la Agonía, y hoy día se le conoce a través de este apellido que lleva el mes en el que estamos transitando, porque este próximo domingo 13, como todos los 13 de mayo, ¿cierto?, de cada año, se hace una procesión que recuerda cómo se sacó esta representación de Jesús, sí, y hace un recorrido que siempre el mismo hasta llegar a Plaza de Armas, como fue necesario hacerlo en 1647 con la llegada de un gran y devastador terremoto que prácticamente con los resultados finales terminó acabando, escúchenme bien, con el 50% de la población de Santiago. O sea, estamos hablando de otra cantidad de personas, aún así el término no es menor porque ha sido uno de los terremotos más destructivos de nuestra historia. Para que ustedes entiendan la importancia del Cristo de Mayo, según los creyentes, y perdona, voy a ser un poquito más lado acá, según las estadísticas, 100% confirmado hasta ahora, si es que este Cristo no se le hace la procesión, tiembla, terremotea en algún punto de Chile con consecuencias devastadoras. Por así decirlo, esta figura de Jesús nos protege, nos cuida de tremendos cataclismos que nos podrían llegar. Solo en 2 oportunidades esto ha ocurrido y ya te explicaré qué ocurrió en aquel entonces. Como decía, esta estatua, esta representación de Jesús es única en su tipo. Como vimos en este trozo, a partir de la recreación de esta teleserie que se hizo en los años 80 de La Quintrala, interpretada obviamente por Raquel Argandoña, muy conocidos para varias personas que lo están viendo en estos momentos en la casa, es cuando, luego de que este terremoto destruye prácticamente toda la capital de Chile, cuando van a ver qué quedó de esta iglesia de San Agustín, el lugar donde está erigida esta imagen está completamente intachable. No le pasó nada, incluso ni siquiera se cayeron las 2 grandes velas que lo acompañaban a su lado. Además de un milagro que, ojo, esto no es un detalle menor, que la corona de espina se cayó de una forma misteriosa, puesto que no cabe, no hay cómo yo lograr insertar esta corona de espinas, quedando como un collar en el cuello de la figura de Jesús. Es la única representación en el mundo de Jesús que la corona de espinas, que va por cierto en la frente, la tiene en el cuello y anda a cambiar esa corona de ahí porque también trae terribles consecuencias. Hay harto misterio, harto fenómeno místico en torno a esto y a esta fecha en particular del terremoto que hubo acá en Santiago, donde murieron más de 4.000 personas. Uno es el diámetro, que el diámetro de la cabeza es más grande que el de la corona. Por eso, entonces, si yo quisiera bajarlo no puedo. No tiene cómo haber caído. Por lo mismo no puedo devolverlo. Y lo otro extraño es que en ese momento se destruyó casi todo Santiago, cayeron peñascos desde el Cerro Santa Lucía. Exacto. Y extrañamente lo que quedó en pie fue la iglesia de San Francisco y parte de la iglesia de los Agustinos y este Cristo. Entonces son varios fenómenos alrededor que tienen que ver y de ahí cuando todos atinaron con dijeron temas de fe. Que quizás este es el Jesús que nos puede salvar para cualquier evento futuro, y es así donde se hace la primera procesión. Maestra. ¿Y nadie en algún momento intentó subir la corona de espinas? Amiga, no una vez, 2 veces. ¿Por qué no fue una tercera? Porque cada vez que lo intentaba se venía algo terrible una vez más para Chile. Es por eso que Jesús de alguna manera está diciendo 2 cosas.
yo realmente voy a proteger de aquí en adelante la ciudad de Santiago. Y con esto de la corona de espinas te quiero demostrar que efectivamente soy yo quien está haciendo este milagro. 365 días al año. ¿Qué te pido a cambio? Solo una cosa. Que cada 13 de mayo, como es este próximo domingo, a las 7 de la tarde y luego a las 9 hay una misa, me des una vuelta por las calles donde finalmente yo en aquel momento, después del terremoto de 1647, entregué esperanza, fe y reconstrucción anímica en los pocos sobrevivientes. Acuérdense que al principio se mueren 1000 personas, de un total de 4000 que habían. Una locura. Y luego con todas las enfermedades que vinieron después, barriales, lluvias torrenciales, terminaron muriendo otros 1000 más. Se murió prácticamente la mitad del pueblo, de todos los ciudadanos que vienen a Santiago. Ahora, maestro, ese mensaje que usted acaba de dar de que hay que sacarlo cada 13 de mayo, Ajá. ¿quién lo da? Porque si me pregunta a mí de todos los milagros que hemos revisado acá, Fátima, que queda este como poncho con la imagen de ella, la Virgen de Guadalupe, etc. Llega como una orden. Claro, y se ve, no sé, perdóneme, usted me dice que hubo un terremoto y quedó la iglesia, y quedó el Cristo y le cayó la corona de espinas. Te puedo decir, ya, tanto milagro, yo no sé, no veo tanto milagro yo, a lo personal. Entonces el punto, este mensaje lo trae un ángel, lo trae un niño, aparece Jesús con la corona del cuello y dice, hola, sáqueme a pasear, ¿qué pasa? Lo trae la más básica de las deducciones a partir de lo que ocurrió en aquel momento. Tenemos dos datos. Uno que te voy a entregar más adelante, que alguien puede, o sea, en realidad fueron por circunstancias muy específicas que no se hizo la procesión ese 13 de mayo en particular. Y Cristo de Mayo, según se dice, por lo menos la estética no ha fallado. 2 veces no se ha hecho y las 2 veces te voy a decir que coincide con un par de tremendos cataclismos que sucedieron en nuestro país. Y solo en esas 2 oportunidades. Y por otro lado, cuando intentaban tomarle esta corona, también volvía a haber como una especie de advertencia. Vale decir, contestando a tu pregunta, no bajó una luz celestial, no descendió una paloma del cielo y nadie recibió por telepáticamente, digamos, o por aparición angelical, algún tipo de instrucción o orden. Claro. Lo dedujeron rápidamente después de que intentaron movilizar esta estatua, cambiarle la corona de espinas, o cuando decidieron, por extrañas razones, saben que este año mejor no hagamos la procesión porque está enfermo, no nos organizamos bien, se nos olvidó, quedó la escoba. O sea, hicieron solamente suma y resta. Por último, en realidad, con esa cara de signo de interrogación que tú me estás poniendo, ante la duda, ¿sabes qué? Mejor saquémoslo a pasear al Cristo de Mayo porque, digamos, estadísticamente, digamos, esto no ha fallado. Entonces, vale la pena sacarlo y la gente lo recuerda. Aparte que es muy milagroso porque todos aprovechan de pedirlo. O sea, se entiende que esta estatua de Jesús, única en su tipo, la única en todo el mundo cristiano que tiene la corona de espinas en el cuello, al parecer, por orden del mismo, que él no permita que se le devuelva a la frente, en realidad, él, si tú sumas y restas, él defiende a Santiago. De cierta manera, él lo protege. Un patrono. Es un patrono de la capital de Chile. Además, pareciera que estuviera haciendo él el mismo sacrificio, ¿no? De tener esta corona de espinas en su cuello. Exacto. Pareciera que él está haciendo como todo lo posible, efectivamente, como una gran ofrenda para que no pase ningún movimiento telúrico y, por supuesto, no víctimas fatales como se ocurrió hace muchos años atrás. Es verdad. Aparte que él tiene una relación con la Quintrala, con Catalina de los Ríos Lisperger. Ojo, que esto es fuerte porque ella osó retarlo. Se dice que esa estatua del Cristo de Mayo en algún momento estuvo en la casa, en la hacienda, en el salón principal de la mismísima Quintrala y se enemistó con esta figura de Jesús, la Quintrala, y bueno, y hoy día probablemente se revuelca en el infierno. A ver, ¿cómo nace esta figura? De una manera muy particular, fíjate. Estamos en el año 1604, cuando un fraile peruano, su nombre es Pedro Figueroa, llega a Chile para hacer un cambio radical en lo que tiene que ver cómo se maneja la religión católica en nuestro país. Este eclesiástico venía a trabajar, ¿cierto?, en un apostolado y finalmente él, algo que le llama la atención, como él viene de Perú, él trabaja en la capital de nuestro querido país hermano vecino, como es Lima, y allá, hay un montón de iglesias. Aquí hay harta iglesia, ¿cierto? Pero allá en Lima hay como, no sé cómo decirlo, es un país, es una capital, es una ciudad que está mucho mejor encajada respecto a los edificios clásicos, tradicionales, coloniales, con el resto de la modernidad conforme ha ido avanzando los siglos. Bien. Sin embargo, a él le llama la atención que siendo que no hay pocas iglesias en Santiago del comienzo de 1600, la verdad es que hay muy pocas figuras religiosas. Faltan vírgenes, faltan Jesús, faltan San Pedro, y de repente dicen, chuta, ¿qué hacemos? Porque es costoso, es engorroso, estamos en el 1600, por lo tanto, digamos, no es tan fácil mandar a hacer esto a Europa, por ejemplo, o
que le pidan prestado, digamos, los grandes artesanos y escultores del país vecino Perú y que lo traigan para acá. Entonces empezaron a preguntar entre los mismos curas, oye, ¿alguien tiene cierta pericia en manualidades de que pueda construir alguna imagen de Cristo, lo más grande posible, que la haga en parte? Y la verdad que hicieron lo que pudieron. O sea, nadie tenía eso como oficio ni como vocación personal, pero con la práctica, tallando de a poquito, fueron logrando. Y ahí es cuando finalmente este fraile en particular, Pedro de Figueroa, finalmente decide él mismo hacer una figura un poquito, ¿cómo decirlo?, con mayor vocación, un poco más especial que el resto. Y él, desde un trozo de madera, porque esta figura es de madera, las hay de distintas formas, hace este Cristo que estamos viendo, que tiene una imagen de un rostro muy marcado, no por nada, entre otras cosas, a propósito también después del terremoto, se le llama el Señor de la Agonía. Obviamente, está en un estado claramente que es de la pasión así absoluta de Cristo, así está en pleno sufrimiento, está con su rostro mirando hacia el cielo, preguntando todas las famosas frases, ¿cierto?, la muerte de Jesús, desde perdonar a los padres porque no saben lo que hacen, hasta me has abandonado, Padre mío. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Finalmente, él, que no tenía grandes dotes de escultor, pero finalmente con la práctica termina siendo maestro, tenemos a este tremendo fraile de origen peruano que hace esta estatua y le dice, me queda bastante bonita, y a lo que según se entiende, en un comienzo no la habría colocado derechamente en esta iglesia, sino que fue solicitada por una de las mujeres más poderosas de la época, que es Catalina de los Ríos La Quintrala, y él dijo, bueno, ya que me quedó bien, voy a poder hacer más, así que tome dama, tome gran patrón y raja diablo y llévese, no puedo negarme frente a una persona con poder y que colabora con la iglesia, que me haga una solicitud tan honesta, que es, quiero este Cristo traerlo en mi casa. Por supuesto, después yo hago otro. Eso no está tan claro. Eso los historiadores se pelean, que puede ser parte o leyenda o puede ser el hecho histórico, sí. En el peor de los casos, este Cristo estaría derechamente, como lo está hasta el día de hoy, en esta iglesia, ¿cierto?, la Agustina, que está precisamente en Agustina Conectado. En el centro. Aparte que la familia de la Quintrala eran bastante cercanos a la orden de los agustinos, pues eran vecinos, estaban ahí al lado y había una relación media política, familia, sí, la iglesia católica tenía un tremendo peso al lado, donde había un restaurante abajo y que penan, pero ni te cuento. Yo una vez fui con Eduardo Fuente, con un camarógrafo, que generalmente son valientes y descreídos, estábamos al lado y se movió una silla así, pero de acá hasta acá, así como hasta ahí nomás le llegaron. Pues son valientes los camarógrafos, pero este se cagó entero. Ulises, lo digo un pequeño detalle cuando estabas hablando que fue hecha en madera, es madera policromada, lo leí hoy justamente, que significa que es madera de diferentes colores. Es mucho más complicado tallar una madera con diferentes tonalidades que solamente un tono. Exactamente un tipo de color. Eso para darle la sombra, las luces y Maestro, tomando en cuenta que este fraile, este cura hace esta imagen, que le queda bastante bien, que yo me imagino que ahí no tiene ningún poder más que las ganas que le puso él para que le quedara lo más parecida a Jesús. Pero llega donde la Quintrala, y todos conocemos un poco la historia de ella, y ella la termina cargando o dándole cierta capacidad. Porque eso puede pasar, que de repente las cosas que haga uno terminen cargando un objeto de alguna manera. Es tremendamente profunda e interesante la pregunta que tú estás haciendo. Cabe suponer que un fraile, un cura, hasta el día de hoy, como siempre ha sido, tienen una potestad de ser intermediario y por lo tanto con un gesto de su mano y con la debida vocación y entrega y un gesto virtuoso, correctamente efectuado, pueden convertir agua de la llave en agua bendita. Se les permite así. Claro, ¿okay? Vale decir que yo supongo que cuando él talla esta figura, trata de instalarle sobre una petición, porque hay que entenderlo, esto es lo mismo problema que pasó con Moisés, no que los curas tengan un poder especial, tienen un permiso especial para bendecir objetos. Cuando uno les lleva cosas, le dice, por favor, tengo mi medallita, se lo presenten, yo lo va, lo limpia, le hace ahí un pase que no tiene que ver con la magia, tiene que ver con una bendición. Decía, hay un permiso, digamos que nosotros aceptamos ese rito que él lo hace ya con cierta mecanicidad, pero no con menos vocación. Entonces cabe entender de que sí, probablemente cuando con dedicación hace esta estatua de madera de Jesús, instala un deseo ahí, instala un permiso para poder tener la mejor representación de Jesús. Ahora, si es que la Quintrala, por su lado, es capaz de cargar negativamente un objeto que haya sido bendecido, hasta lo que me ha tocado, yo aquí me arrancan con los tarros, pero hasta lo que me ha tocado ver a mí, es absolutamente posible. Así como una imagen, por muy de Cristo y de la Virgen que sea, cuando ha pasado por malas manos, cuando finalmente ha estado en lugares
así infectados, digamos, podría, digamos, dejar de ocupar su sitial como objeto de poder espiritual. Sabes que eso es súper interesante igual. Tenemos, por supuesto, más información al respecto, pero saber un poco como la carga de eventualmente esta figura religiosa. Sí. ¿Se acuerdan cuando hablábamos del padre Pío y todo lo que generaba, siendo una persona muy importante para la historia, para las personas que eran sus fieles y que finalmente estaban bajo el alero de él? Pero era una persona que estaba muy expuesta también, por lo tanto tenía el bien y el mal al ladito. Al lado, literalmente. Esto es un poco una figura que representa eso, una figura que está cargado totalmente a lo religioso, a la imagen de Jesucristo, sí, claro, pero que puede tener también una carga tan importante, por ejemplo, del lado de la Quintrala. Yo siento que eso se puede dar. Que tenga esa ambivalencia. Claro que sí. Vamos al momento que nos convoca en sí con esta imagen. Estamos en el 13 de mayo, es por eso que la procesión se hace este día, sí, del año 1647. Sí. Son las 10 de la noche. Obviamente el sistema de alumbrado por vela, o sea, está oscuro. Encima, como estamos en mayo, después de las 7:30, a las 8 comienza a anochecer muy tempranamente. En la capital aproximadamente vivían unas 4.000 personas. ¿Ok? Eso es todo lo que la cantidad de habitantes que había en la capital de Chile. En medio de esta oscuridad comienza, ojo, sin previo aviso, nosotros sabemos que si va a terremotear, nunca viene de golpe y porrazo. Comienza a haber enjambre sísmico, comienza a temblar seguido, comienza a temblar de allá, un poco más cerca, más fuerte, ¡oh! Se viene, ¡pum! Avisa. Estalla. Avisa. Esto sin previo aviso se manda, ojo, un 8,5... en aquellos tiempos, con otro... de esa época. O sea, imagínate, nadie estaba diciendo así como ya, la nueva legislación de construcción antiterremoto, olvídate, no, era lo de barro, lo que fuera nomás, todo parado. Escúchame, la ciudad se vino abajo. Espérate, esto que lo tienen que entender de manera literal, no quedó nada. No quedó nada de nada. Casas, templos, techos, vigas, cualquier construcción en tan solo 3 minutos, que fue lo que duró. Acuérdense que, por ejemplo, en el 2010 duró 3 minutos y 45 segundos aproximadamente, pero cuando eso lo extrapolamos al año 1600 en la ciudad de Santiago, créeme que el nivel de destrucción multiplícalo por 100 al tiro, absolutamente. Solo en esta pura pasada, producto de los derrumbes, ¿cierto?, de las rocas, como decía Carlitas, que cayeron de los cerros, murieron en 3 minutos aproximadamente 1.000 personas. De los 4.000 que vivían, el 25% muertos. 1.000 personas muertas en la ciudad de Santiago. ¿Qué es lo que dice Jorge Baradit al respecto? Tremendo amigo de la casa y historiador alternativo. Lo siguiente: personas gritando entre muros que se derrumbaban, rocas que rodaban, muy bien, Carla, desde el Cerro Santa Lucía, casas cayendo, aplastando a familias completas, una nube de polvo y el humo de los primeros incendios envolvían el infierno donde todo se venía al suelo. Atención, que Baradit describe esta parte como apocalipsis. ¿Por qué? Porque aquí el 13 de mayo de 1647, además de que murieron 1.000 personas, ¿cierto?, una cuarta parte de la población, la gente pensaba que era el fin del mundo. O sea, derechamente. Imagínate, los pocos sobrevivientes fueron todos a agruparse a las distintas iglesias, siendo la iglesia de los agustinos, obviamente, donde ahí fueron a rezar, a pedir que esto no siguiera, porque la cantidad de réplicas que vinieron después fueron desastrosas. Lo poco que tenía que por quedarse, terminó por caerse. Estamos viendo ilustraciones de la época. Estos dibujos fueron hechos en su momento para los periódicos, obviamente, y ver cómo terminó el día después o el durante el sismo en sí. De hecho, para que ustedes entiendan, esto me acuerdo que están distintos libros de historia, incluso, si no me equivoco, del nefasto Villalobos. No le creo, maestro. Sí, absolutamente. ¿Qué es lo que pasa? Que fíjate que el gran murallón principal de la cárcel, ¿cierto?, del gran resguardo de los reos de la ciudad de Santiago, se cayó por completo. En algún momento, en las siguientes 24, en las siguientes 48 horas, los policías que están tratando de rescatar personas dijeron: oye, la cárcel, ¿qué hacemos? Y van para allá. Y estaba así el forado, se cayó toda la muralla y estaban todos los presos adentro, no se escapó nadie. No se escapó estaban tan cagados de miedo que no sabían qué hacer y se quedaron todos así arrinconados, chocolados en un lado. Ni un preso se escapó, para que entiendan el nivel de desastre, digamos, y el miedo infundado por este tremendo terremoto. Todos comenzaron a juntarse, apenas había terminado después de los 3 minutos, haciendo un conteo, viendo que mucha gente, familiares murieron, tratando de sacar, obviamente, los escombros. Se reúne la gran mayoría en la Plaza de Armas. Ahí es donde está, obviamente, el refugio. Y, obviamente,
la gente de la iglesia dice, oye, ¿qué pasó con nuestro templo? Con la iglesia de los agustinos. ¿Qué pasó con nuestro querido, nuestro amado, nuestro más fiel estatua del Cristo de Mayo? Que estamos viendo esta imagen hasta el día de hoy, que este día domingo 13 como siempre, porque este es el Cristo que protege la capital y gran parte de la región de nuestro país. Finalmente van a ver cómo está y aquí es donde se produce el milagro. Momento recreado por esta teleserie de La Quintral en los años 80. Atención, agradeciendo a TVN, por supuesto. Mira. Fray Juan, la corona. Mire la corona de espina. Es un milagro. Es un milagro. La corona cayó de la cabeza al cuello. Acá hay dos milagros. El primero es que, a ver, vuelvo a repetir porque si no quedó claro. Muy pocas edificaciones quedaron de pie. La gran mayoría se vino abajo y las que no, les faltaban la mitad, digamos. Todo, o sea, se cayeron las murallas principales. La mitad. Se vino todo abajo. De ahí que murió un cuarto. El 25% de la población de Santiago se murió por el derrumbe. Y cuando los curas deciden, obviamente, que están en el centro, digamos, están en sus limonas, están obviamente asistiendo a personas que siempre hacían un paseo por las casas antes de volver y dormir, obviamente, en la iglesia. O sea, después de este terremoto devastador de 1647, apenas 3 minutos, dicen qué pasó con nuestra casa, nuestro templo, ¿cierto? Donde vivimos, donde ofrecemos misa, donde está nuestra imagen que tanto nos costó hacer en 1604 porque no habían figuras religiosas de nuestro querido Cristo, el Señor de la agonía. De ahí entonces van a verlo, primer milagro, no le pasó nada. Nada, o sea, fue lo único. Ahora, no hay razón para que eso no ocurriese, porque edificios más firmes se vinieron abajo. Y el lugar, porque obviamente las bancas se corrieron, algunos cuadros se estallaron, los vitrales, todo lo que tú quieras. Sí. Pero la imagen del Cristo de Mayo, la estatua, ahí estaba firme y las dos velas gigantes que tenía al lado, ardiendo, entregando luz en una noche, ya cuando son las 10:03 y donde Santiago estaba hecho añicos, despedazados. Finalmente el Cristo de Mayo estaba así. Ojo, lo que quedó del Cristo de Mayo fue la muralla que lo contenía. No sé si me expliqué bien. Sí, el edificio en sí no quedó nada. De hecho, aquí estamos viendo una recreación. Estamos viendo una ilustración un poco de lo que tú nos estás relatando. Exacto, para ponerle un poquito de imagen también, porque sería espectacular poder remontarnos un poco a la época, ver el nivel de catástrofe, recordarnos toda la gente que murió en ese momento y que por supuesto hablamos como del fin de los tiempos, porque era tan fuerte la reacción, el impacto que causó tal nivel. Y sobre todo se encuentra con una segunda patita, por así decirlo, cuando se encuentran con esta imagen no lo pueden creer. Fíjate bien en esa imagen, como les decía, lo que queda es el respaldo del Cristo de Mayo, con estas dos velas gigantes que están ahí, ¿cierto? Sí, dos velones. Y el resto, digamos, fueron a ver las ruinas. Sí, o sea, porque eso es muy fácil de ver. Si uno va a esta iglesia que está, en la entrada principal es por estado, esquina con Agustina, casi al ladito, ¿cierto?, del municipal. Sí. Es de construcción firme, eso es cemento. No es la versión original de esta iglesia de los agustinos. No. Se vino abajo, estamos viendo este dibujo. Excepto el Cristo que estaba ahí. Intacto. Iluminado, cuando está todo oscuro, imagínate, o sea, no hay luz. O sea, está todo apagado, digamos. Solamente, ¿qué se enciende? ¿Cuál es la única luz que hay en el centro, en el corazón de la capital de Chile? Dos velones. Dos velas que iluminan un Cristo que ni se chistó, que no le pasó nada con uno de los terremotos más asesinos que han golpeado a nuestro país. Ese es el primer milagro. El segundo, la corona de espinas. Como había dicho Carla, esto es imposible. La corona de espinas es estrecha, está hecha a la medida, no que se vaya a caer. Y la tenía en el cuello, como vimos en la recreación de esa escena, de esa teleserie. Y aquí viene lo siguiente. Maestro. Hay que ser, encuentro yo, bien quisquilloso como para ponerse escéptico con argumentos así. Sí, imagínate mucho, que quede un pedazo de pared firme entre medio de todo lo destruido, de que caigan rocas gigantes desde un cerro que son pesadas, que son fuertes, que sería mucho menos probable. Y que el Cristo no se caiga, que es mucho más liviano. ¿Sabes qué recuerdo yo? ¿Te acuerdas de la Virgen de Guadalupe? Cuando un momento le hicieron 2 ataques con ácido. Sí.
a esta pintura que le tiran ácido, fregó, está loco, con el tiempo se ha ido recuperando. Eso es impresionante. Y la otra es que hacen explotar una bomba a 2 metros, una bomba a 2 metros de esa pintura. Ah, tenéis razón. Todos los, estas banquitas donde uno se arrodilla y ora y todo lo demás, quedaron hechos trizas y la pintura... Nada. Lo mismo que esto, un terremoto de 3 minutos que mató a 1/4 de la población de Chile y después con lo que viene, porque esto no termina Calama, se murió la mitad. Finalmente el 50% de la población de Santiago terminó muriendo. El Cristo de Mayo ahí impecable y hasta lo que entendemos, él es nuestro gran protector. Podemos pensar como que los objetos milagrosos son incorrompibles. De cierta manera. Nada con la como los física. Cuerpos incorruptos, es verdad. Ahora, volvió, ¿por qué vuelve a la iglesia? ¿Lo devolvió la Quintrala? Ya, es que como te decía, existen 2 versiones que no sé bien cómo encajarlas. Que la Quintrala lo haya tenido en su casa es parte de la historia, pero también para algunos es parte de ciertas leyendas y mitos. Ojo, ¿por qué se mezcla la Quintrala con esto? Porque la Quintrala, obviamente, mujer rica, poderosa, cruel, hizo un pacto con el diablo, entre otras cosas, eso es sabido. Finalmente tenía parte de las caballerizas al lado de la iglesia. ¿Cuánto al lado? A 30 pasos de distancia, no más. Estaba al lado. Lo que te decía, eso hoy día... Es una galería comercial, abajo es un lugar donde se dan comidas, colaciones y penan a toda hora. Es bravo, así, mira, una cuestión impresionante. O sea, yo fui testigo de eso y la verdad que no podía creer, salimos corriendo. Claro, no te lo contó nadie. No me lo contó nadie, estaba Eduardo Fuente presente que fui con él. ¿Qué es lo que pasa? Había una comunicación, claro, con esta iglesia, con los eclesiásticos de los agustinos, y según se entiende, en algún momento este Cristo, ningún otro, eso sí, es lo único que cuenta la historia que viene de antes del terremoto. Ojo. Sí, sin duda. Entonces puede ser cierto, porque ¿para qué van a inventar algo si es que no estuviese acompañado de un evento espectacular, como fue el terremoto de 1647? Supone que fue antes. Entonces es posible que es real, solo que no es confirmable. Entonces puede ser que este Cristo nunca fue pensado por esta iglesia y que finalmente, ya voy a llegar ahí, fue devuelto e instalado y él dijo, de aquí no me mueve nadie, solamente los 13 de mayo me sacan a una vuelta y todo bien con Santiago, ¿ok? ¿Qué es lo que pasa? Estamos con 2 milagros. A esta estatua no le pasa nada, está con sus 2 velas, las únicas 2 velas que encienden un poco de luz de esperanza sobre esta representación sufriente de Jesús. ¿Ok? Ahí está el mito, le voy a decir, no, en realidad es un milagro derechamente, y la corona de espinas que tiene en el cuello. Ahora, retomo obviamente lo que dice al respecto Jorge Baradit en su primer libro, La historia secreta de Chile, con lo siguiente, atención. El mito construido en torno a esta imagen dolorosa, porque es muy sufriente el rostro de él, nadie queda indiferente, que quedó levantada por encima de la ruina de Santiago, era la única que estaba erguido ahí, terminó afirmando que cada vez que se ha intentado corregir el error, la tierra brama y amenaza. Ya. ¿Por qué pasa lo siguiente? Porque esto es lo que tengo que contarles. Cuando ven este milagro, dicen, se pasó. Milagro, 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 no le pasó nada a nuestro Señor Jesucristo, nuestra representación que tanto queremos. Había un poquito de estatua de Jesús en la capital por aquel entonces. Y le dicen, y mira, la corona de espina, pero ¿cómo no cabe? Hagamos lo siguiente, bueno, partamos reconstruyendo esto, devolviéndole esta corona como corresponde a esta representación de Jesús. Entonces se suben, así, agarran una escalerita, le toman la corona, ya con cuidado, no se vaya a pinchar, lo que sea, la toma. Se la empieza a subir y dice, qué raro, porque no cabe. ¿Cómo la devuelvo? No sé, por último, forcejeala un poco, rómpela ahí, pero que llegue donde corresponde, porque esto es un milagro, que a esta estatua no le haya pasado nada, dejémosla como estaba. Era físicamente imposible. Físicamente imposible. Entonces, mientras estaban batallando con eso, con no devolver hasta la altura de la frente, la toman, empiezan a subirla y viene una réplica que en realidad me equivoqué. Hasta ahí se habían muerto 900 personas. Y la empiezan a mover, ¡pah! Y viene una réplica y se mueren 100 más. Ya, ahí están los mil. O sea, quedó la escoba. Y todos se quedan parados. Ahí justo en el momento, cuando justo lo en el van momento. A mover la corona. Y se baja, le dicen así como, chuta, ¿qué pasó? Y alguien por ahí le dice, no habrá sido que tendrá que ver con esto, que quizás él nos está diciendo que quedó acá, que él nos va a defender de aquí en adelante y que este es un segundo milagro y que dejémoslo así. Y se quedan quietos, porque no dicen nada, bueno, tuvieron una discusión. Pasaron hartos minutos, entre 10 y 15, dicen, en donde ellos conversan y dicen, no, sabéis que estamos progresando, ¿cómo no, qué sabéis que hacemos? es obvio, sí, hay hartas réplicas, voy a un terremoto, hagámoslo de nuevo. Y lo vuelven a decir, pasa 15 minutos, se suben, ya, ahora sí, con fuerza, lo vuelven a subir y viene el más grande de todas las réplicas de esa noche. Ya no se podía dudar.
Entonces dijeron, ¿saben qué? Dejemos esta cosa hasta acá. Y esto con toda la gente mirando ahí alrededor. Exacto, porque mucha gente fue a buscar refugio. Todos testigos de esta Absolutamente, historia. Algunos fueron a buscar refugio en la Plaza de Armas, que era como el lugar de acopio, digamos, donde la gente se fue a instalar, y otros estaban obviamente cerquita de la iglesia de los agustinos a clamar por sus vidas, digamos, o por sus seres queridos que no los encontraban o que algunos de ellos ya habían muerto. Ahora, esto no queda acá, porque yo no sé si hubo un ensañamiento con la tierra, hubo una segunda demostración de poder de la manera natural. No sé qué pasó acá, pero esto fue terrible. Como estamos en mayo y estamos hablando pre-cambio climático, o sea, así como antes abril, lluvias 1000, era así, digamos. Claro. Entonces en mayo todavía llovía harto. ¿Qué es lo que pasa? Termina el terremoto, es de noche, están todos así como haciendo el conteo de sus familiares, quién falta, estará vivo, estará incomunicado, no que sé. Entre los escombros. Y queda la escoba de nuevo porque se pone a llover, pero así torrencialmente, y empiezan a haber problemas de barro, empiezan a haber problemas de enfermedades. El caso es que yo les dije, se murieron 1000 personas por el terremoto, habían 4000 en Santiago. Con toda la escoba que queda, producto de las enfermedades, con el paso del tiempo, producto del barrial, que algunas personas también terminó destruyendo parte de las cosas que quedaron a medio morir saltando en equilibrio, se murieron casi otras 1000 personas más, con la pura pasada de la lluvia. ¿Qué es lo que pasa? Eso fue a las 4 de la mañana, o sea, aquí no hubo ni perdón ni olvido, o sea, terremoto a las 10 de la noche, a las 4 de la mañana todavía no sale el sol, todavía está oscuro, la gente agolpada en la Plaza de Armas, otros en la iglesia de Agustina viendo, siendo testigos de este milagro, agolpados, tratando de pedir, clamar por sus vidas, y ahí obviamente es cuando acuden donde el obispo Gaspar de Villarroel, y la gente aquí está, pero segura que es el juicio final. La gente agarraba la Biblia y decía, ya, terremoto, lluvia, todos se mueren, o sea, enfermedades. Entonces dijeron, ¿saben qué? Es el juicio final. Y empiezan a pedirle, por favor, si puede detener esto. O sea, ya la gente está desesperada, no sabe qué hacer. Y aquí es cuando el obispo tiene esta súper buena idea y le dicen, mira, hagamos una cosa. Tomemos al Cristo y acompañemos todo, digamos, ya estamos hablando de la madrugada, y que le demos una vuelta y llevémoslo hasta la Plaza de Armas. Entonces pasémoslo por Estado, vamos por todas las calles, al final andan como unas 10 cuadras más o menos, ¿cierto? Hasta llegar a la Plaza de Armas. Y la gente lo ve llegar y ahí se genera este halo de esperanza. Es como milagro, y empieza a correrse la voz, que al Cristo no le pasó nada. Empezar a creer en algo. Me imagino que habrá incrementado la cantidad de creyentes después de esto. Imagina, o sea, ya ahí no ocupo ninguna duda. O sea, imagínate con todo lo que estaban pasando y sobre todo que en momentos tan trágicos la gente le regresa la fe de golpe. O sea, alguien puede, o sea, ¿cuántos ateos así en los últimos 10 segundos de vida dicen, Dios perdóname, y mueren, ¿ok? Ahí todos se acuerdan del mismísimo. ¿Qué es lo que pasa? Lo llevan, y esta es la primera procesión que se hace, ¿cierto? Y ahí, obviamente, es cuando la gente encuentra que puede encontrar en esta figura una especie de protector. Además que comienza, como te decía, a correr la voz de que no le pasó nada, que se vino abajo la iglesia, pero el Cristo estaba impecable junto con sus velas, y esta cosa que la gente, que los curas empezaron a contar, que no le vayan a tocar ni intenten subir la corona de espinas, porque cada vez que hacen eso, vuelve obviamente a temblar fuertemente en la capital, en ese caso. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Esto siguió, si bien, como les digo, producto de las lluvias, producto de que se rompió todo el sistema de agua, de transmisión. Electricidad. Claro, mucha gente murió de tifus después. O sea, eso fue con el paso del tiempo, pero digamos que todo fue producto de todo lo que ocurrió entre las 10 de la noche y las 4 de la mañana de ese 13 de mayo, en el fondo, pasando para el 14 ya, después de la medianoche. Bueno, en el periodo de un año, la población santiaguina, como les decía, disminuyó en 2000 habitantes. O sea, finalmente se murió el 50% de la capital. O sea, porque te entiendo, o sea, ningún terremoto ha matado a la mitad de la población de alguna localidad. Es entonces cuando dicen, ok, que quede claro, a partir del trágico evento que hemos sufrido los santiaguinos, que se nombre, que se diga, y que ya no se llame más el Cristo de la Agonía, y que de aquí en adelante conozcámoslo como el Cristo, el Señor de Mayo, el Cristo de Mayo, y que cada 13 de mayo saquémosla a dar esta vuelta en este recorrido monumental, histórico, donde le fue a entregar luz de esperanza y fe a las personas, que es lo que dice Jorge Baladita al respecto. Se estableció solemnemente que cada año los santiaguinos le harían un homenaje sin falta a la figura extraña de este Cristo de madera amenazante, con su corona de espinas en el cuello, para pedir protección. Ahora,
La procesión, maestro, disculpe, ¿de noche? A las 7 de la tarde, sí. Y luego la como misa. estamos en mayo, sí, es cuando ya el sol se está posando, ya se va. A esta altura, como a las 7:30, ya está oscuro completamente. Sí. Ahí empiezan a prenderse el alumbrado público. Oye, hablamos, ¿no es cierto?, de la importancia que tiene a nivel como de credibilidad. Finalmente la gente empieza a creer más en él, si aún ya eran religiosos, si aún ya eran católicos, si aún ya iban a la misa. Ahora agarra mucho más fuerza, pero no solamente por eso, yo creo que también empiezan a rezarle y pedirle por sus parientes fallecidos, que ya sabemos que fueron varios. Lo que es todo, vivir tu casa, la comida, agua potable, volver a tu vida, volver a tener tu casa. Finalmente no quedó nada. Entonces es como no solamente volver a creer en algo o en alguien, sino es como ayúdame a levantarme de nuevo. Porque perdí a mi mamá, perdí a mi hijo, no tengo mi trabajo, no tengo mi casa y no sé qué comer. Exactamente, y estamos hablando en un tiempo donde la fe difícil. Es un alimento importante para la gente en general, de todas las clases sociales. Yo eso iba a decir, justamente esto te muestra lo creyente que era el pueblo chileno, santiaguino en esa época. Cada vez hay menos católicos, eso es verdad, pero que todavía se haga la procesión, creo yo que es súper simbólico. También muestra la fe que sigue estando presente entre nosotros, aunque disminuya, qué sé yo. Como que seguimos con ganas de creer en algo, de aferrarnos a algo, a una esperanza, porque el Cristo de Mayo no es solamente ya la procesión por el Cristo de Mayo, es como decimos un mensaje de esperanza y de reconstrucción, porque en ese mismo momento él fue como la muestra patente de que se acabó el terremoto. Cuando no le intentaron poner más la corona y deja de temblar. Exacto, exactamente. Es que es así. Absolutamente. Entonces, déjenme así. Es como que casi le avisa, sí, si es que alguien tiene duda, como Lama, acá estoy, de que yo estoy protegiendo lo demás de más fuertes temblores, que esta corona de espina siempre queda acá en el cuello. Única representación de Jesús en el mundo de esa forma, para que ustedes sepan que yo voy a estar acá protegiendo todo lo que se pueda. Y aquí viene lo increíble. Por circunstancias mayores, en realidad, ¿cierto? Inevitable y todo lo demás, la tradición es por siglos, esto partió en 1647, ¿cierto? Todos los 13 de mayo, sacarlo a dar una vueltita a esta estatua de este agonizante rostro que tiene esta estatua poderosa, que es una de las estatuas milagrosas más emblemáticas que tenemos en nuestro país. Bueno, la primera vez que no lo sacaron, dijeron, parece que estaba enfermo. Uno de los encargados dijeron, mira, hagámoslo para más adelante, y al final una cosa con otra, no lo hicieron. Fue en 1960. No te creo. El terremoto más grande de la historia de la humanidad misma. Mira. El terremoto en Valdivia, donde, nada, ¿para qué se lo voy a explicar? O sea, es el terremoto más inmensamente registrado desde que el hombre tiene la capacidad de medir los movimientos telúricos. Ese año, ojo. Se habló, se repasó y se llegó a constituir de que efectivamente, más allá de cualquier otra circunstancia, ese terremoto tenía cierta vinculación por la falta de no haber sacado al Cristo de Mayo. Como ya había pasado la vieja, no fue el 13 de mayo, sino no vale. Bueno, para el otro año, ¿cierto? 1961 seguimos. Y así estuvo, 61, 62, 70, 80. Hasta que un día volvió a pasar. Y esto fue por un problema administrativo. Creo que, no estoy seguro, pero creo que era un problema de que tenían que fumigar algo, tenían que hacer un enlace como con la municipalidad. ¿Ya? Y también no lo hicieron. Y acuérdense que hay un periodo en lo que se demora entre que es el terremoto más o menos y entre que no hacen la procesión. ¿Ya? En un periodo similar, la otra vez que no lo hicieron fue el año 2009. Febrero del año 2010, el terremoto que todos conocemos, digamos, y que vivimos en carne propia, uno de los más feroces, tremendos, ¿cierto?, en Concepción, y que se sintió, obviamente, hasta la cuarta región, digamos, como una fuerza completamente devastadora. Solo en 2 oportunidades, 1960 y año 2009, se les olvidó, no pudieron y quedó lo siguiente. Coincide, no por nada. También tenemos más, quedó ahí como pendiente en el tintero la historia con la Quintrala. ¿Cuál es la verdadera relación? Tenemos imágenes. Tenemos imágenes y más información para ustedes, pero luego de esta pausa comercial regresamos muy pronto. ¿Qué miráis con esos ojos? No quiero en mi casa hombres que me pongan mala cara. ¡Fuera! ¡Lorenzo! Sácalo de aquí y ponlo en la calle. ¡Wow! ¡Qué miedo, Raquel! Oye, no, qué miedo decir eso, güey. Momento histórico, palabras increíbles, como pueden ver, una relación bien hostil, bien
O sea, ¿cómo definirlo? Porque realmente el nivel es demasiado. Ella como que lo echa de su casa de alguna manera. No eres bienvenido, me están mirando de la peor manera, no me vienes a mirar mal aquí a mi casa. Y en el fondo lo que está diciendo, a mí ningún hombre me mira así, menos tú. Así como un hombre más nomás. Así como, ¿qué ponía esa cara? Y eso es porque en aquel momento, como cuenta la historia, estaba azotando, como solía hacerlo, a uno de sus peones. Estamos hablando de una mujer abusiva, ¿cierto? Que tenía empleado en estado de esclavitud. Cruel. Que mató a varias personas en su potestad, digamos, no había justicia por sobre el poder de esta mujer. Y como cuenta una de las... Acá hay dos versiones. La primera es que cuando este fraile peruano talla la figura del Cristo de Mayo, no hay duda de que esa es la autoría de esta estatua, de esta figura de Jesús, finalmente ella lo pide. Y bueno, le dicen, obvio, nosotros necesitamos, digamos, este refuerzo económico que la familia de Liseberger, ¿cierto? Catalina de los Ríos, nos da. Entonces ya entregámosla y después hacemos otra. ¿Cuál es el problema? Entonces, como pueden ver en esa escena, está en su casa. Y cuando esta mujer estaba azotando, como tantas veces, a uno de sus peones porque no le gustó cómo le quedó el desayuno, por cualquier cosa, de repente se fija y en esta particular mirada, en este extraordinario y único rostro de un Jesús que se impone. Mi mamá, cuando me cuenta esta historia siendo muy chico y me lleva a esta iglesia, yo lo miro, la verdad es que yo estaba fascinado por la historia, pero al mismo tiempo estaba, no te lo voy a negar, atemorizado. O sea, sí, te deja así como, uy, así como que uno, como que baja la mirada. Es como, inspira respeto. Inspira respeto, y hasta un poquito de miedo me atrevo a decir. Sí, un poquito. Sin embargo, a la Quintrala esto le importó poco y nada, y cuando estaba en una de sus tantas prácticas, digamos, que amaba, que era abusar de los hombres, azotarlos, haciéndoles sangrar la espalda, se fija en este Jesús, obviamente, y le dice, ¿tú qué miráis en el fondo? Con esa cara, digamos, a mí nadie me mira así, menos en mi casa, yo no aguanto ese tipo de fijaciones de los hombres, menos de ti. Me sacan esta estatua y de hecho lo que cuentan en esta primera versión es que lo tiran a la calle, por orden de ella, lo agarran y dicen, ¿ya qué hacemos? Déjalo en la calle, pero ¿cómo lo dejan en la calle? En la calle, déjenlo afuera así como con la basura, así, tírenlo ahí. Y es cuando los curas a cargo de la iglesia de los San Agustín lo toman y lo instalan donde está hasta el día de hoy. Yo me acuerdo que esta iglesia, hoy por hoy, donde se encuentra el Cristo de Mayo, como vimos en esta representación, en este dibujo de la época, donde solo quedó él con sus velas, también se conserva algo de la iglesia original. Un pequeño murito que está ahí, un rezago de del muro original que había en aquellos años. Pero macho, ¿usted eso te lo vio con sus propios ojos? Sí, pues, macho, o sea, usted se ha metido en una iglesia. Sí, pues, macho, yo la formación católica. De hecho, igual que tú, la misma historia, el Cristo de Mayo, me llevaron a verlo. Es bien tétrico la primera vez que lo vi porque además tiene pelo. Y al tener pelo, que no se quemó el pelo cuando lo vi tampoco. ¿Y tú al llama mucho la atención? Tampoco. Pero ¿sabéis qué? Creo que es una imagen súper potente. Yo creo que cuando eres chico, más allá de la historia, que te llama mucha atención, creo que lo potente de una imagen que te inspira, lo que decía Salfate hace un rato, la necesidad del sufrimiento, que para llegar al fin para los católicos tenéis que tener el sufrimiento de por medio, ¿cachai? Claro. Entonces, hay dos versiones. La primera, que esto es mucho más difícil de rastrear en términos históricos, porque cuando uno comienza a ver en los manuscritos, cuando comienza a ver la bitácora de la iglesia, mucho de eso se perdió producto del terremoto, además por el simple paso del tiempo. Está hablando de 1604 en adelante, imagínate, han pasado cuántos siglos. Sin embargo, hay personas que están dispuestas a aceptar esta parte de la historia porque es previa al terremoto. Entonces, uno dice, claro, no lo están asociando con un evento magno como fue este tremendo movimiento telúrico. Entonces, puede ser. Entonces, supongamos que la primera versión es verdadera. La Quintrala pide esta estatua de Jesús, estamos viendo donde la gente buena y mala son todos creyentes por igual, y en algún momento ella se ensaña con la personalidad tan particular que tenía ella, y al ver este rostro que no deja indiferente, impávido a nadie, le pega una retada y lo emplaza, le habla a la estatua y le dice así como, yo no voy a aguantar que en mi casa ningún hombre me mire con esos ojos, te va a ir para afuera, y hace que sus peones lo tomen así con el respeto y el miedo, yo supongo, y lo van a dejar afuera en calidad de, no se lo den a nadie, tírenlo para afuera. La basura, básicamente. Claro, que quede la basura, digamos, que la lluvia, el tiempo, digamos, haga lo suyo. Y ahí es cuando los curitas lo toman, obviamente dicen, chuta, no puede estar, y lo regresan y lo instalan hasta donde está el día de hoy. ¿Cómo fue ese momento? Así lo representa la ya a esta altura mítica, clásica de culto, teleserie sobre la vida y obra de la Quintrala, interpretada por Raquel Argandoña. Atención. ¿Y vos? ¿Qué miráis con esos ojos?
No quiero en mi casa hombres que me pongan mala cara. ¡Fuera! ¡Lorenzo! Sácalo de aquí y ponlo en la calle. Esta es una versión que uno puede aceptar o no, pero coincide al menos con la personalidad de Catalina Los Ríos Lisperger. Y también no es tan loco pensar que era propio de las solicitudes de la gente rica y poderosa de la época y que lo haya echado para afuera de su casa. Su mirada. No sé, no es raro, no raya en el mito y la fantasía. Es absolutamente posible. Ahora, es una tremenda escena. Yo siento que también tenía Es jugado incluso para la época eso, ¿ah? Más allá como ella, como una persona no reconocida, finalmente es lo que proyecta a través del personaje, tal cual la personalidad de la Quintrala, sí, tal brutal. Cual esa energía que genera alrededor de ella y, por supuesto, pasando a llevar a todo el mundo, como ella es la patrona, digamos, se dirige de esa manera a una persona, a un ente religioso que llega a ser muy importante, sí, claro. Hasta el día de hoy. Porque es un acto irrespetuoso, insolente, y que incluso hasta para el más crudo y recalcitrante de los no creyentes, que no era el caso de la Quintrala, ojo, claro. Porque ella hace un pacto con el diablo. Si yo creo en el diablo, creo en Dios. Ella finalmente hace eso, y cuando uno emplaza y reta a una figura, yo hacía, pero ni en mis voladas más atea, digamos, que no soy, claro, me atrevería a hacer una cosa así. ¿No le cae ninguna maldición? ¿No le cae ninguna maldición a la Quintrala después de haberlo echado de esta manera? Sosténgame esa pregunta porque aquí viene la segunda versión. ¿El pacto real, maestro, perdón? Se supone que sí. Se supone que eso es considerado como un hecho histórico. Y ojo, te estoy hablando de que no es tan especial esto. Esto se hace en esta época muchas veces. Sin ir más lejos, es lo que se habla del dueño de este fundo tremendo y que hoy día es una casa de la cultura en San Bernardo, y donde también estuve ahí en 2 oportunidades. Y fui hasta un día con Felipe Abello. Felipe Abello, imagínate lo descreído que es, así como se caga la risa de todo, corriendo por la puerta cuando estamos mirando un piano y dicen, oye, este piano a veces suena y se toca solo, así, nosotros al lado, bueno, es que apretando cacheta por la puerta. Y a propósito de eso de la energía, que tiene que ver con algo que hablaba hace un rato atrás Lama, yo creo que tiene que haberla recontracargado a la estatua, porque ahí vemos una escena, la vida entera yo creo que debe haber estado maldiciendo a este Cristo, y hay un elemento estético que me parece que no hay que pasar por alto. A ver. Que es tan característico el cabello rojizo de la Quintrala y el pelo que tiene este Cristo, que es un pelo natural, que lo vemos ahí en la iglesia. También es rojizo. Yo no sé si se ve bien acá en la imagen, se ve medio castaño, pero no es castaño, es rojizo. Ahí mira, ahí se ve más rojizo. De todas maneras, tienes toda la razón, Carla. Y lo encuentro curioso, por decirlo menos. Buen punto, maestra. Se agradece así con su ojo de halcón. Ahí. Esta es la primera versión, entonces. La Quintrala se atreve, como vimos, muchas gracias a la gente de TVN que nos prestó gentilmente estas imágenes, es donde ella le pega una retada, así como hablándolo como uno más de sus sirvientes. O sea, estamos hablando de que ella solicita esta estatua y un día andaba así se le toca con el pie izquierdo, como quien dice un buen chileno, y le pega esta retada y lo manda a sacar de la casa para que lo pongan en la basura. Lo insulta. Y quede rescatado. Lo insulta. Lo denigra, finalmente, como esto es basura. Claro, porque en el peor de los casos, alguien que no tiene relación o vínculo religioso, no se mete, digamos, y no es tema en su vida. Lógico. Pero que pedirlo para que esté en tu casa y que desde ahí tú le pegas una guapiá y lo eches, digamos, oye, así te juro que se me erizan los pelos, bueno, de los brazos, y me da cosa, al menos. Okay. La debe haber intimidado, pues. Yo no sé si no, claro. Yo creo que fue la... no le hubiera dado lo mismo. Esta estatua yo creo que fue capaz así de pegarle un parelé. Sí. Con la pura mira le dijo, le estás pegando un hombre latigazo, digamos, yo repruebo esto. Y ella dijo, sí que no estoy ni ahí, en el fondo. Lo desafió de vuelta. Exacto. Primera versión es esta. Es la menos comprobable, pero es más que posible que esto haya ocurrido. La segunda, que esta es la aceptación, esto es lo que se establece como historia oficial. Tiene por ahí un parte de mito, porque no hay nadie que esté llevando, digamos, la vida y obra de cada persona de la época, digamos, día a día. Pero esto es lo que podríamos decir que se acepta como ya en términos más históricos. Es que esta estatua fue descrita, fue hecha por este fray peruano, nunca se movió y fue construida para esta iglesia
y que en algún momento la Quintrala, y esto es un gesto al revés, que ella estaba al tanto, a no dudar. Ella sabía de los tremendos pecados que había cometido, sin ir más lejos, pasando por un pacto con el diablo, que no es menor. No es menor, ¿no? E insisto, eso yo sé que para algunos les parece raro decir, ya, pero eso es cierto. Mucha gente de esa época lo hacía. En los cementerios generales de nuestra nación, de personas tremendamente millonarias, está llena de historias de cómo hacían pacto con el diablo, o algunos como de la noche a la mañana pasaron de tener un negocito a ser unos verdaderos ricos y potentados de la época. ¿Cuál es la segunda historia? Que ella en algún momento dice, tengo los años encima, me he portado mal, tengo un pacto con Satanás encima del cuerpo, y va y cruza de la caballeriza, que está cruzando una cuadra estrechita, ¿cierto que Agustina? Va donde el Cristo de Mayo, se le arrodilla y le dice, Señor Jesús, ahí se pega una arrepentida de aquellas, y le pide que la perdone. Y ojo, ¿cómo es posible que alguien... Atención, ¿se acuerdan cuando tuvimos al padre Luis Escobar acá? Sí. Pues me acuerdo que Camila o alguien preguntó, dijo, si es que alguien hace un pacto con el diablo, que imagínate qué feroz eso, o sea... Hemos repasado algunos casos y uno de ellos chilenos, ¿te acuerdas? Como que le hizo ahí como... Le engañó, le hizo la de Pedro Urdemale. Exactamente. Que dice... Con la tumba, sí. Exacto, Sí, que no le toca el puso- suelo, no tocar le tierra. puso patita, ¿no? Ahí Y me de acordé. hecho, la tumba es bien mística, porque tiene patas de león, 4, no sé... O que venga al día siguiente y que al día siguiente, al día siguiente. Así se engaña la muerte en el fondo. Claro, es verdad, me acuerdo. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros preguntamos frente a un cura exorcista si es que alguien que hace un pacto con el diablo tiene redención. Y menos mal que la respuesta fue positiva. Sí, absolutamente. O sea, tiene que venir un genuinísimo arrepentimiento, eso sí. O sea, no es como... De la lengua No por conveniencia. Exacto, no es como esa gente que dice así como, dejo la cagada, después me voy a confesar, quedo en cero, me desbando o no. Claro, como esa gente que está en rehabilitación, así como que se da la gorda, después se limpia, después vuelve a caer, etcétera. Como un sirve. autoengaño al final. Es un autoengaño, muy bien, Camila. Entonces se supone que ella, en un acto así, pero de contrición absoluta, se da cuenta, dice, en algunos años más me voy a morir, tengo un pacto con Satanás y veo que este diablo, este ángel caído me ha respondido, y al lado todas las circunstancias me han colocado una iglesia de un Cristo milagroso, a no dudar. ¿Qué es lo que hace ella? Cruza. Como cualquier ciudadano a pie de la época, se arrodilla frente al Cristo de Mayo y le pide perdón. No solo le pide perdón, sino que le ofrece una manda, le ofrece un trato. El trato es lo siguiente, y según la historia, esto ocurrió. Aquí ya hay un reconocimiento histórico con mayor sustento. Es que le dice, querido Cristo de Mayo, si es que tú perdonas todos mis pecados, finalmente ella todos los días va a ir a esta iglesia y le va a prender 2 velas, que es, ¿cierto?, que es el estado de comunión que mucha gente hace, que sobre todo esto pasa mucho con Santa Gemita, por ejemplo, ¿cierto?, que está en Holanda, si no me equivoco, ahí casi a llegar a Simón Bolívar, que es donde la gente le pide algo y ella no te pide, o la tradición no exige que, así como en el caso de los Vázquez, que haga un sacrificio un poquito más físico, más fuerte, sino que tú vayas y la gente lo que promete, me acuerdo que mi mamá me decía, yo me ha cumplido muchas cosas, pero la vez que no le cumplí, si se vino todo abajo, es que él iba a ver todos los primeros domingos cada mes, por ejemplo. Claro. En este caso, la Quintrala le dice, todos los desgraciados, infelices y satánicos días de mi vida que me quedan, voy a ir y frente a ti, como cualquier ciudadano a pie, te voy a prender 2 velitas, querido Cristo de Mayo, para que me perdone. Como una ofrenda. Como una ofrenda. Y supone que históricamente eso lo hizo y lo cumplió a cabalidad, de lunes a domingo, 24/7, todos los días le fue a prender 2 velas, y que supuestamente le llegó el perdonazo, porque si no, yo creo que estaría batallando así, quitándole el puesto al diablo en el infierno en la Quintrala. O sea, estaría peleando prácticamente con él. Entonces, en realidad tenemos obviamente 2 versiones, y aquí cada uno, porque las 2 para mí son absolutamente posibles. Hay una más, ¿cómo decirla?, más alegórica, que es mucho más pintoresca, que es absolutamente, que puede ser verdad, que es cuando insulta a este Cristo y simplemente lo toma como un hombre más, y que no le gusta la mirada de desaprobación del Cristo de Mayo cuando esta mujer está azotando a uno de sus esclavos, de sus peones, de sus empleados. Y la otra,
que también es tan potente y no menos creíble que la anterior, que ella en algún momento se pega en el cachofazo y dice, ¿sabéis qué? Mi vida está pero pavimentada hacia el infierno. Así que yo te prometo, querido Cristo de Mayo, que todos los días te iré a prender 2 velitas para que finalmente me puedas salvar mi alma, porque sé cómo me he portado. Si fuera la segunda, ¿qué es lo que pasó que le hizo cambiar tanto? Con una personalidad tan determinada. Tan satánica. Sí, de alguna manera súper cruda, súper satánica. O sea, hablamos de un pacto con el diablo. Suena como lejano, raro, pero la verdad que antiguamente al parecer era como pan de cada día. Se hacía harto. Y se ha popularizado de alguna manera como que hace una vitrina mucho más expuesta por el personaje de la Quintrala. ¿Qué pasó? Si esto es la segunda teoría, es real. ¿Qué es lo que pasa con ella que cambia de rumbo, agarra otro camino y decide efectivamente agachar el moño en el buen chileno e ir para allá, rezarle, y no solamente rezarle, sino que pedirle perdón? Pedirle perdón, derechamente. Ahora, tiene que ver con ella. Lo que no sabemos en la historia, y aquí yo creo que quizás un poco se va un poco la disputa, sabemos que hasta cierto periodo la Quintrala cesa sus actos canallas. ¿Ya? Y puede ser que ahí es donde claramente coincide con este acto. Tiene que haber visto que las iba a pagar por alguna cosa. Si una persona tan mala, no creo que se haya arrepentido por nada. Sí, porque un día le vino la iluminación divina. Claro. Tiene que haber empezado a pagar la vida y ahí le vino algún motivo. La rabia. Muy buen punto. Sabéis que me tomo a propósito de lo que tú estás diciendo, porque hay 2 hechos, entre muchos. Ojo, pues la Quintrala no es famosa porque un día se levantó de mal y le pegó a alguien. No, ella envenenó a su padre. Ella iba a ser condenada, ella iba a ser llevada a tribunales. Ahí pesó la plata, obviamente el apellido, todo lo demás. Eso no ha cambiado mucho, Eso no ha cambiado mucho. En realidad, eso sí, igual, muy bien, Camila. Ahora, lo otro, se dice, a modo de disculpa, muy suave por ahí, porque el alma al diablo, digamos, es un pésimo negocio. Por donde se le mire, es que un hijo de ella, un descendiente, no estoy seguro bien cuál es el vínculo con ella, de 10 añitos se estaba muriendo. Y es por eso, es su hijo en realidad, y que es por eso que ella decide hacer este pacto con el diablo. Pero ojo, se supone que en el pacto con el diablo, oye, lo hace, o sea, manda a pedir una bruja, así como que se asesora correctamente. Hace con vela, mata un gato, así, o sea, terrible la cuestión. Y le pide que salve a su hijo y que ella, y de paso creo que le pide, digamos, el mismo sustento o mayor económico del que ha tenido hasta ahora. Algo pasó, pero en la historia este niño muere igual. O sea, el diablo no le cumplió, pero sí quedó el hecho de que levantó el teléfono y le pegó una llamada a Satanás. O sea, el otro dice, tengo acá una seguidora, digamos. Alguien que yo sin siquiera pedírselo ha azotado hombres, intentó mató a su padre, digamos, asesinó a otras personas también. Entonces, esclavos por montones. Estamos hablando de una época, por supuesto, donde esa condición del ser humano existía, ¿cierto? Claro. Si no fue tan feroz como en otros países, pero habían esclavos. O sea, ella cuando lo azotaba lo podía hacer, digamos, en la plaza pública y eran su posesión. Eran seres humanos que eran de sus pertenencias como un mueble, una mascota, como sus caballos. Entonces, se supone que hace este pacto con el diablo no le cumple y yo creo que ahí quedó así como, no sé con la bala pasada, pero dice, en la que me metí. Ella tenía una personalidad jodida de nacimiento, pero, sin embargo, meterse con el diablo ya es otra cosa. Y aquí es cuando él no le cumple, y yo creo que en algún momento algo pasa, como decía la Carla, yo creo que empezó a irle más o menos nomás, y ahí es cuando decide finalmente pegarse un arrepentimiento que, por lo menos si es que alguien, en todo lo que resta de vida, de lunes a domingo, le vas a prender 2 velas a una imagen de Jesús, y yo tiendo a creer. O sea, porque estamos hablando de una persona que no mueve, que jamás ha pasado un escobo, ni mucho menos. De hecho, ella se salvó de la cárcel. Por esto. Entre otras cosas, se supone que es por esto. Ojo, ahora la cárcel era un tránsito nomás. Estamos hablando de una época donde ella va a estar un rato en la cárcel y después a la horca. Le iban a la... Entonces, repasando, ¿por qué estamos hablando de esto? Sí. Fíjate que, a propósito, esto... donde en este programa podríamos decir que hemos tocado todos los temas místicos habidos y por haber en más de 11 años de programa. Este era un gran pendiente.
¿Tú sabes que jamás habíamos tocado el tema del Cristo de Mayo? Siendo poderoso como imagen histórica, milagroso como el solo, y un milagro en vida prácticamente de lo que, a buen entendedor, es el protector para que no hayan grandes cataclismos en nuestro país, particularmente en la región metropolitana. Alfa, y eso tiene que ver con los pocos o nulos registros que hay más ilustraciones, hay más representaciones. Es verdad. Porque el tema en sí es, digamos... Es poderosísimo. Es poderoso, inspirador. Absolutamente. Menos mal que se nos prendió las polletas, nos acordamos de nuestro amigo TVN, así que nos prestaron esta imagen, así que dedito para arriba con ella. De hecho, por ahí hay gente que dice que en misa le piden, a propósito de temas que también se han instalado desde acá, que como que nos ha cuidado de la falla de San Ramón, dicen algunos, como que ahí aguantan los terremotos, vamos a ver hasta cuánto dura eso. Es milagroso, ¿no? Es milagroso, sí, po. Ahora, otro milagro? ¿cuán milagroso es? Es que fíjate que la gente, este próximo domingo, sí, este domingo 13 de mayo, que es el día que hay que sacarlo y hay que no lo saquen, porque las dos únicas veces, 1960, el más terremoto grande de la historia, y la otra, el año 2009, que después nos golpeó el terremoto del 2010 en el sur Concepción de nuestro país. Milagroso, ¿por qué? Porque él, cuando lo sacan, hacen el recorrido histórico. A él, obviamente, se lo llevan por la calle Estado, ahí lo estamos viendo, Moneda y Ahumada. Y en Ahumada llegan a la Plaza de Armas. Igual como se hizo entre el 13 y el 14 de mayo, cuando lo sacaron, que era, a ver, este estatua fue lo único que quedó parado después del terremoto de 1647, que pegó a las 10 de la noche. La gente que estaba agolpada sin saber qué hacer, con familiares fallecidos, etcétera, etcétera. Esta imagen de Cristo cuando entra y cuando está todo así apiñado, así como no saben, que, o sea, de hecho, pensaban que se acababa el mundo. Así, pero literalmente. Claro. Entra esta imagen y la gente comienza a decir, esto no le pasó nada a esta estatua, no se cayó, estaban sus dos velas, te pasaste. Y se corrió la voz ahí. Ya, eso mismo lo repiten ahora. Esta es esa misma procesión, ¿cierto? Estado, Moneda, Ahumada, y después se van hasta la Plaza de Armas. Y cuando dicen milagroso, le piden de todo, querido amigo. Protección, por supuesto, las misas están siempre abocados, que es esta imagen que nos cuide, todo lo demás, con su característica única representación de Jesús en todo el mundo, de corona de espinas en el cuello, que él mismo ya nos ha indicado en 2 veces categóricamente que ni se la vayan a poner en la frente porque se viene con todo, y le piden, como siempre, desde pasar de curso, desde volver con la polola, hasta obviamente por la salud de familiares, ¿cierto? O que estén traspasando en el cielo a gente fallecida. Y se conmemora también una energía en torno a esto que es súper especial. Debe ser repotente, la verdad. Exacto, nunca he ido a una procesión. Que si nosotros creemos que todo es cíclico, tendríamos que creer que esta energía se replica cada año. Y es que cuando las personas vieron esto, después de estarse muriendo, electrocutando, muriendo de hambre, etcétera, empezó una reconciliación global en la población, donde como que empezó a reinar el amor cuando vieron lo que sucedió con el Cristo, porque renació la fe y dicen que se reconciliaban los enemigos, que las personas empezaban a creer de nuevo, y lo que decías tú, y lo de los prisioneros ni siquiera arrancaron. No se arrancaban. Arrepentidísimos. Arrepentidos y viendo acá así como la existencia de Jesucristo en una estatua. Dicen que a los 2 años, todos por buen comportamiento, todos fuera, así como hasta los más malos eran bien portados. Las imágenes que ustedes están viendo fue del año 2013, todos los 13 de mayo. Esta es la versión de la procesión del año 2013, porque estábamos mostrando esta en particular, porque fue cuando se cumplieron 400 años. 400 años, te pasaste de, obviamente, la conmemoración del Cristo de Mayo. Sí, es maravilloso. Fíjate que, oye, me tincó ahí. Además que coincide con el fin de la Comic Con. Entonces, de ahí me paso para allá, compadre. O sea, me saco el traje de Iron Man. variado tu panorama. Exactamente, y después me voy. Un superhéroe, maestro, también. Es un superhéroe, es el más que todo. Más poderoso que Thanos y todos los demás. Bueno, atención. Fíjense que, ojo, hay un dato que se me había quedado en el tintero que, ojo, el 13 de mayo, ¿saben con qué coincide? ¿Con qué? Con la aparición de la Virgen de Fátima. Toma. ¿Puedo creer? Sí, señor. O sea, a mí no sé. No, si todo calza. Todo calza, pollo. Más energía todavía poderosa. Tremenda. Es increíble. Ahora uno va y es una iglesia que tiene una constante peregrinación. O sea, me acuerdo la última vez que fui con Eduardo Fuente, fue hace ya sus buenos años. ¿Sale harto usted con Eduardo Fuente, ah? Salía. No, salía. Ahora no coincidimos en el horario. No, sí, pero salíamos. Pero había que después que descansar a rato, sí, había que ir a la UTI después. Pero bueno, son lanzados estos gallos. Pero ¿qué es lo que pasa? Finalmente, cuando fuimos en esa oportunidad, que era como las 2 de la tarde, cuando fuimos en realidad, lo que fuimos nosotros a ver este lugar de la Quintrala, donde nos penaron, siempre está lleno de gente y personas afuera
que te cuentan la historia, fíjate, que te dicen así como, oiga usted, nunca, pues seguramente deben ser todos los que van y entran a cada rato. Los turistas. Oiga usted, qué bueno que vino. Y te pasan estampitos y uno le dice, ¿cuánto? No, lléveselo y todo lo demás. Qué bueno que viene a visitar. Oye, usted sabía que ahí está el murito que quedó del terremoto y él nos cuida, si vaya a rezarle por su gente. Hay gente que está agradecida de ver a morir, como que hacen la pega así como de relacionador público en la iglesia, sin que nadie se los pida. Ellos llevan la palabra también, es que la quieren masificar, quieren más fieles. Independientemente de la fe que uno pueda tener, yo como argentina, conocer la historia que envuelve detrás a un santo y de este calibre, me parece maravilloso para creer aún más en la fe y en la energía y en todo esto que estamos hablando. Exactamente, y aparte con los terremotos, Lama, que al final es un tema, bueno, que nos va a convocar siempre de los países más sísmicos y todo lo que genera, la pérdida, el dolor, el miedo, la angustia, la desesperación, pero también un momento de recogimiento. Ocurren cosas, eso es lo cierto. Absolutamente. Perdóname, debe ser la única imagen, al menos que me ha tocado ver a mí, Cristo, que lleva en las manos vendas, en las muñecas, tanto los pies. Lleva, en vez de llevar como este pañal blanco, lleva siempre algo que acompaña a la época de Cuaresma o lo que sea. O sea, es una imagen completamente distinta a lo que muy particular. Y fíjate que existe un rezo en particular para el Cristo de Mayo. Cuando uno va para allá te pasa la estampita, o incluso también en esta época uno puede buscar por internet. Pero tenemos una imagen de ese rezo que se hace al Cristo de Mayo. Lo que está ahí, yo voy a rescatar una frase cortita para que ustedes entiendan cuál es la disposición que uno tiene que tener cuando va a rezarle a esta imagen de Jesús en particular. Sí. Abro comillas, dice, vengo a tus pies a clamarte por mis necesidades más profundas. O sea, es como al mismísimo. O sea, digamos, vengo frente a ti, imagen real, que obviamente... O sea, de hecho, mire, es tan potente esto que finalmente... A ver si podemos extenderle un poco, hacer algún extracto y poder comunicarlo a la gente también, a ver si está la imagen, el texto, a ver si nos ayudan en el switch. Oh, bendito Cristo. Acá la tengo, maestra, acá la tengo. A ver, ¿cómo es? Dice... heme aquí a tus pies, Señor de la agonía, contemplándote, crucificado y encarnecido. Quisiste recoger todos los dolores y las angustias del género humano para hacerlos tu propio dolor y angustia. Mirando tus pies y manos enclavados, siento mitigarse en mí los sacrificios que me impone la vida. Mira, qué potente. Sí. Y cobro energía para negarme las inclinaciones desordenadas de mi naturaleza. Toma, sí, contrólame, por favor. Vengo a tus pies a clamarte por mis necesidades más urgentes. No desoigas, Señor, mi oración, pues soy tu hermano, aunque deudor a tu justicia divina por mis iniquidades. Quiero ir con mi pequeña cruz humildemente tras la tuya hasta el día, obviamente, de mi muerte. Poderosa oración, te juro. ¿Sabéis qué? Linda, categórica, te pasaste. Totalmente adaptado un poco a lo que hablamos de los terremotos, de mi desordenada naturaleza. No pasa de moda. No, la verdad que está bonito. Está bonito, está bueno saberlo. Yo me imagino que en la iglesia de San Agustín abajo salía el loguito también de San Agustín. Desde ya hay que hacer la invitación. ¡Bravo! ¡Aguante Cristo de Mayo! Estamos de regreso, 1:28 en vivo y en directo, ya sabe. A 3 días de la procesión, de la conmemoración, también de la misa, para que usted vaya del Cristo de Mayo. No diga que no le dijimos. Ahí está toda la información. Vaya. Salfa, a continuación, Expediente S. ¿Qué tenemos hoy día para todos los amantes del cómic? Grandes historietas basados en historias de Alan Moore. ¡No! Llevada al cine. Watchmen, V de Vendetta, La Liga de Gente Extraordinaria, Desde el Infierno y Constantine. Cine asiático, la versión en carne y hueso de Lupin. Y el corazón púrpura de Cleopatra, tremendo personaje, ¿cierto?, del anime, llevado en live action. Y en grandes animaciones, Riding Shotgun, tremenda masacre que se produce en este baño. Toma, con un poquito de erotismo y a esta altura del partido. ¿A usted le gusta? Todos los sabores. Sí. ¿Para cuándo los sabores? Para ahora en Expediente S. Muy bien, que tengan una muy linda noche, excelente día para mañana. Nos reencontramos en otro capítulo más de Así Somos. Chao. Nos vemos mañana. Chao.